Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Le damos las gracias primeramente a Dios por darle la oportunidad de estar en pie y de poder estar acá para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es de que les enviamos un saludo a todas aquellas personas, hermanos, amigos, familia que nos siguen a través de las redes sociales, esperando que esta palabra pueda ser de mucha ayuda y de mucha bendición para sus vidas. Así es de que vamos ahora a entrar a lo que es la palabra del Señor. Quiero invitarlos ahí donde usted se encuentra, si usted tiene tiempo, tiene algún espacio en su vida, que pueda hacer un alto y que juntamente con nosotros meditemos en la palabra del Señor. Así es de que si tiene una Biblia, puede tomarlo para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Así es de que poder meditar en ella. Vamos en esta hora a abrir el libro que venimos estudiando, el libro de Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 16 al 22. Ahí vamos a estar meditando en estos versículos. Es la forma y la manera en que Dios ha puesto en nuestros corazones para conocer mejor su palabra, versículo a versículo. Así es de que ahí vamos a meditar y ya le hemos dado gracias al Señor, así es de que vamos a entrar lo que es a la lectura de la palabra de Dios para luego meditar en cada punto que la palabra de Dios nos quiere alentar. Así es de que abrimos la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 16 al 22, dice la palabra de la manera siguiente: no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? No hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes del tiempo? Lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Da más fuerza a la sabiduría al sabio que 10 gobernantes de una ciudad. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. No hagas caso de todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor y solo quiero hacer un resumen muy corto de lo que nos había venido hablando Salomón. Recuérdese que en el estudio anterior habíamos estado hablando sobre la necesidad de buscar la sabiduría y de confiar en Dios. Salomón había puesto unos ejemplos que dijo que sabiduría acompañada de una buena herencia es buena, pero que la sabiduría y el dinero son escudo, pero la sabiduría sobrepasa a lo que es el dinero. Nos pidió también que nos fijáramos en la obra de Dios, que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. También nos hablaba de que cuando nos vaya bien en la vida hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar lo que Dios nos permite, pero cuando los días malos hay que pensar, hay que meditar en lo que está pasando, porque tanto lo bueno como lo malo vienen de parte de Dios. Así de que estábamos hablando sobre esto y finalizamos en el capítulo 15, que el hombre que dice que todo he visto durante la vana ilusión de la vida, hombres buenos que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Pareciera ser, hermanos, que vivimos un mundo en donde pareciera ser que está desequilibrado en muchas cosas. Uno quizás nunca se ha puesto a pensar, pero una de las cosas que muchas veces pensamos, y como Salomón muchas veces lo ve, es de que
Se nos ha enseñado que el que se porta bien le va bien en la vida y que el que se porta mal le va mal en la vida. Es decir, eso es lo que se nos ha enseñado. Pero en la realidad, ya en la práctica, pareciera ser que es otra cosa. Y uno se pregunta por qué un Dios bueno, un Dios misericordioso permite que todo pase esto, que pase todo esto. Son cosas que no podemos entender, solamente están en la providencia divina, que Dios sabe lo que precisamente está haciendo y no debemos cuestionar ni una cosa ni la otra para no contradecir y no ponernos en oposición a Dios, a lo que Él está haciendo en su providencia. Así es de que, hermanos, los versículos que ahora nos corresponden estudiar precisamente hablan de algo muy importante en la vida, que hay que evitar la autojustificación y la impiedad. Hay que evitar la autojustificación y la impiedad. Dice, no sea, algunas versiones dicen no sea demasiado justo, otras dicen no sea demasiado sabio. Algunas versiones dicen no sea demasiado astuto. Es decir, sabio, listo, astuto, son cosas, son sinónimos de sabiduría. Así es de que acá nos habla de que evitemos la autojustificación y la impiedad, porque esto nos puede ocasionar problemas en la vida. Ahora, como dice esta versión que yo siempre uso, porque es una versión bastante buena en su forma de cómo dice las palabras, dice, no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. Es decir, lo que Salomón nos está enseñando, que ir a los extremos o el exceso siempre es dañino en todo. En todo el exceso es dañino. Eso es lo que Salomón nos está queriendo decir. Que debemos de vivir una vida equilibrada. Hay gente que se va al extremo derecho o al extremo derecho, al extremo izquierdo. Es decir, se van, es decir, de un extremo a otro. Es decir, lo que Salomón nos está aconsejando, recuérdense, que la premisa era que nadie sabe lo que es bueno para el hombre en este mundo. Entonces se trata de dar en todo este capítulo consejos que nos van a ayudar a nosotros, hermanos, a una base práctica en un mundo lleno de pecado, confiar en Dios, buscar la sabiduría. A pesar de que no entendamos lo que pasa, debemos seguir confiando en Dios. Es decir, Salomón nos está orientando para que nosotros podamos encontrar el verdadero rumbo a esta vida, el verdadero camino, y nosotros no desesperarnos, porque todo esto que Salomón puso en práctica en su propia vida, es decir, llevar a prueba todo aquello en su propia vida, lo llevó a ansiedades, lo llevó a desesperación, lo llevó a que su vida fuera una vida en la que él se estaba frustrando tanto. Y Salomón lo que quiere es que nos evitemos de estas frustraciones que pueden traer enfermedades a nuestra vida. Eso es lo que Salomón está tratando de hacer. Por eso yo quisiera comenzar con un proverbio precisamente muy... La Biblia tiene de todo, pues, para poderlo aplicar a nuestra Biblia. Recuérdese que en la Biblia Reina Valera dice que no hay que ser demasiado, así dice. No hay que ser demasiado sabio, demasiado bueno. Y dice, porque todo con exceso es malo. El exceso es malo en todo. Entonces, yo solamente quiero tratar con este proverbio, un proverbio que es muy importante para que nosotros nos podamos dar cuenta que no solo Salomón, sino a través de los proverbios, Salomón nos está aconsejando de cómo debemos de ser en esta vida, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos llevar las cosas, porque todas las cosas, hermanos, con exceso son malas. Son malas. Eso no quiere decir, hermano, que debemos de ser, como dice la versión, no seas demasiado bueno ni demasiado malo, es decir, ser equilibrado, es decir, no ser ni, como dicen unas personas, ni religioso ni tampoco el no serlo, ¿verdad? O sea, no es eso lo que Salomón está queriendo decir. Entonces, yo le voy a leer un proverbio porque quiero comenzar con eso. Proverbios 25, 16 y 16, pero el 17 es la respuesta del 16. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Mire lo que dice. Si encuentras miel, no comas más de la cuenta, no sea que
de mucho comer, la vomites. Fíjese lo que Salomón nos está diciendo. La miel es buena, porque la miel es curativa. La miel nos ayuda a curar muchas cosas en nuestra vida. Es decir, que tiene muchos beneficios en la vida humana. Pero fíjese que aunque la miel es buena, es nutritiva, nos ayuda para muchas cosas en la vida, el exceso es malo. Amén. El exceso es malo. Dice, no, si encuentras miel, no comas demasiada miel. Dice, no sea porque por comer demasiado la vomites. Y aquí está la respuesta de este versículo 16. Mire, el versículo 17 dice, si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia. No sea que se canse de ti y llegue a odiarte. Es igual. Estos dos versículos son muy paralelos, es decir, uno con el otro se están dando una respuesta. La miel es buena, es nutritiva, nos ayuda, es curativa, pero el exceso de la miel nos hace vomitarla, ¿vea? Aunque es buena. ¿Vea? También es bueno frecuentar a un amigo, pero dice que no hay que visitarlo con frecuencia. Porque no sea que de tanta frecuencia que nosotros, dice, nos odie, es decir, le caigamos mal, pues. Porque mucha gente dice, no, este ya aburre, ya solo aquí pasa, ya no quiere ni pasar en su casa, sino solo aquí de metido. Es decir, es eso, hermano, está hablando de los excesos. Es bueno conservar una amistad, es bueno conservarla, no hay que estar todo el tiempo, ¿verdad? Con esto no le quiero decir yo de que no se reúna, porque eso es muy diferente. Porque aquí nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla, para analizarla, para ponerla en práctica en nuestras vidas y que nos ayude a poder salir adelante en estas situaciones difíciles en este mundo. Entonces, pero habla sobre la amistad, dice que no visites con frecuencia a tu amigo, es decir, se ha fijado de que esto muchas veces pasa con frecuencia. Es decir, hay amigos de que, ¿por qué mi amigo ya me va a recibir? Él no dice nada. No, pues no dice nada quizás por vergüenza, ¿verdad? Pero quizás a usted ya le cayó mal al amigo, porque ya no quiere salir de su casa, ¿verdad? Es decir, no lo hagamos, estos dos versículos. Por eso quería comenzar con esto, porque estos dos versículos nos hablan del exceso. Recuerden que Salomón está tocando ese punto. No sea demasiado bueno, ni demasiado esto. Oiga las palabras que usa. No sea demasiado esto, no sea demasiado esto, ni con exceso. Es decir, toca demasiado y toca exceso, porque son palabras muy claves en lo que Salomón nos quiere decir. Entonces dice aquí, no sea demasiado justo, demasiado bueno. Justo y bueno casi pareciera igual, aunque no, pero yo le voy a decir algo. Si usted es demasiado bueno, la gente se aprovecha. Amén. La gente se aprovecha. Cuando usted es demasiado bueno, la gente quiere acabar con usted. Es decir, sea bueno y ya va a ver cómo la gente se aprovecha. Y eso se lo digo porque ya lo he pasado muchas veces en mi vida. Y cuando a veces me pasa eso, yo digo, Señor, ayúdame a decir no. Ayúdame a decir no, porque a veces solo sí decimos, solo sí, aunque nos vaya mal, ¿verdad? Solo sí, sí, sí. Y el Señor dijo, aún su hermano Santiago nos dice, que nuestro hablar no sea solo sí, sino también no. Es decir, que no seamos demasiado buenos, porque la gente se aprovecha. Y si somos demasiado tontos, como dice aquí también, o demasiado listos, o demasiado astutos, vamos a perecer. Vamos a perecer. El que se la lleva de demasiado listo, él cree que es más listo que todos. Que no hay nadie más listo que él, que no hay nadie más sabio. Pero yo le voy a decir algo. Como dice un dicho muy trillado, que siempre hay un descosido. Hay un roto para un roto para un descosido. Es decir, siempre hay alguien más hábil que nosotros. Yo puedo decir que soy astuto, pero hay otro que va a ser más astuto que mí. Es decir, siempre hallamos, ¿verdad?, a alguien que nos sobrepasa a nosotros. Es decir, no sea demasiado bueno ni sea demasiado sabio, demasiado listo, demasiado astuto. Porque dice aquí, ¿para qué arruinarse a uno mismo? Si eres demasiado justo o demasiado sabio,
precisamente lo que Salomón está hablando, aunque tiene diferentes cosas, diferentes tópicos, los que se pudieran tocar, pero precisamente Salomón nos está hablando de la autojustificación y la impiedad. ¿Qué es autojustificación? Precisamente es considerarse mejor que otro. Esa es una autojustificación, que yo me considero mejor que otro, que yo justifico mis hechos porque digo yo, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Esa es una autojustificación. Y de esto es lo que Salomón está diciendo. Es decir, no hay que justificarse, es decir, no hay que uno pensar que es demasiado bueno, que no hay otro como nosotros. ¿Verdad? A esto es lo que Salomón está llegando. Por eso es que él dice aquí, no sea demasiado justo. ¿Y por qué le digo que precisamente Salomón está tocando esto? Yo no sé si usted se recuerda, en Lucas capítulo 18 se habla una parábola. Jesús contó una parábola de un hombre que era fariseo y de un pecador. Yo creo que usted conoce la historia. Ese hombre fariseo, que era un religioso, era un líder religioso, dice que tanto él como el pecador, el cobrador de impuestos, fueron al templo a orar. Pero dice que el pecador no quiso ni entrar al templo. Mas, sin embargo, dice que el fariseo entró a una parte más cerca de lo que era el templo y dice que comenzó a orar. ¿Y qué es la oración que el hombre dijo? La oración que este fariseo supuestamente estaba orando con Dios, pero no estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. Aunque él dijo, Dios, te doy gracias, dijo, porque no soy como los demás hombres. Oiga, ¿Cómo es? Era una eminencia. Era una eminencia, era una crema innata, es decir, no había otro como él, él estaba en la cima de lo mejor. Te doy gracias, le dice, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son mentirosos, que son infieles. Y tampoco como este publicano, le dijo, lo señala. No soy como este, yo le dice, oro 3 veces por semana, doy mi diezmo 2 veces por semana. Es decir, hago todo lo necesario. Y entonces, estos demás, estos no hacen nada, estos no les importa nada. Yo sí, yo me juzgo. Entonces se estaba justificando. Sin embargo, dice que la oración del publicano, el pecador, dice que él se golpeaba el pecho, ni siquiera hablaba, dice, en su pensamiento y le decía, Señor, sé propicio a mi pecado. Sé propicio a mí. Y de esa justificación habla. Precisamente en Mateo capítulo 5 nos habla de eso. Dice el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar al reino de Dios. ¿Y cómo puede ser mejor esa justicia? Es decir, no aplicando lo que hacemos a nosotros, es decir, considerándolos como los más morales que pudieran haber en este mundo, sino considerándolos precisamente humildes y confesando de que sí necesitamos de Dios. Es decir, ¿cómo podemos superar esta justicia? Es decir, humillándolos y reconociendo esa justicia de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Solamente así nosotros podemos llegar a ser mayor esa justicia que precisamente esto. Es decir, porque hay precisamente, hermanos, justificación interna y justificación externa. ¿Cuál podría ser una justificación interna? Una justificación interna precisamente es para justificar lo que yo hago. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Alguien puede decir, no, hermano, es que fumar no es tan dañino para la salud. Esa es una justificación. Cuando yo justifico mis acciones, estoy minimizando el poder de las consecuencias que eso tiene. Y eso es grave para mí. Eso es malo para mí. Es decir, una justificación interna es cuando nosotros muchas veces justificamos lo que hacemos. Y hay justificaciones externas. ¿Cuáles son las justificaciones externas? Es como lo que hacía este fariseo. Yo no soy como los demás, es decir, las demás personas. Estas son justificaciones externas. Yo no soy como los demás. Es cuando nosotros culpamos a otro.
Esa es una justificación interna. No, yo no fui, yo no tuve la culpa, no es mi culpa, no es mi trabajo. O sea, esa es una justificación externa. Es casi el caso como en el libro de Samuel se da el caso cuando dice de que en 1 Samuel, me parece que es capítulo 8, cuando dice de que en el 13 precisamente Samuel le da una orden a Saúl. En el capítulo 10 le dice, ¿sabes qué? Vete a Gilgal y allá me espera 7 días. En el capítulo 13 dice de que precisamente él iba a hacer guerra contra los filisteos y toda la gente comenzó a desertarse, comenzó a irse. Entonces dice que la orden que le había dado Samuel no era de parte de él, era de parte de Dios. Que él se estuviera esperando los 7 días hasta que Samuel llegara y elevara un sacrificio a Dios para que eso trajera la bendición del reino de Saúl. Pero dice que Saúl, dice, donde vio que los filisteos comenzaron a atacar, dice que la gente comenzó a desesperarse, comenzó a meterse en cuevas, comenzó a meterse en hoyos, y dice que él sintió aflicción, y dice que viendo que Samuel no llegaba, dice que él comenzó a elevar los sacrificios. Y en el momento que él estaba terminando, dice que Samuel llega y le dice, ¿qué has hecho? Entonces, la excusa de Saúl fue, es que tú no llegaste en el día acordado. Algunas versiones dicen, tú no llegaste a la hora que dijimos. Es decir, pero él no se había pasado los 7 días todavía. Que no llegó quizás en la hora porque no acordaron hora, esa fue invento de Saúl. Es decir, Samuel solo le dijo en el capítulo 10, vete a Gilgal y allá me espera durante 7 días. No le dijo a qué horas iba a llegar, solo le dijo durante 7 días. Ahora, pero ya él en el capítulo 13 le agrega, y esto lo hace para justificar que lo que él estaba haciendo estaba bueno. Le dice, es que tú no viniste en la hora acordada. Es decir, con Samuel no hubo una hora acordada, hubieron días acordados, que eran 7 días, ¿verdad? Y Samuel llegó precisamente en el 7º día, solo que Saúl, para justificarse que el sacrificio que él estaba elevando era algo que él justificaba como bueno, porque Samuel se había tardado, y dice, es que no le diste a la hora. Entonces, porque Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Si tú hubieras esperado, le dijo, el reino Dios te lo hubiera establecido, pero ahora que tú has hecho locamente, le dijo, tu reino va a ser quitado. Entonces, esa es una justificación externa. Es decir, las justificaciones internas precisamente son otras, pero es cuando nosotros justificamos nuestras acciones, minimizando el poder y el efecto que eso tiene. Es como el ejemplo que le puse. Ahora, otro ejemplo externo es cuando culpamos a alguien. Yo no sé si ustedes se recuerdan en Génesis, cuando precisamente Adán y Eva pecan. ¿Qué es lo que Dios le pregunta a Adán? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él le dijo, ahí está la culpable. La mujer que me diste. La mujer que me diste es la culpable. O sea, como quien dice, bueno, yo estaba tranquilo. Fuiste tú el que me diste mujer, yo no te la pedí. O sea, se estaba justificando, le estaba echando la culpa de una manera indirecta a Dios. Y así somos como seres humanos. Siempre culpamos a Dios de cosas que Dios no tiene culpa. A veces nosotros decimos, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué me permite toda maldad? ¿Por qué no hace algo? O sea, culpamos a Dios como que si Dios pudiera arreglar este mundo, pero muchas veces lo culpamos de una manera indirecta. Es decir, si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? La maldad no es parte de Dios, la maldad es parte del ser humano. Es decir, esa ausencia de Dios en el corazón. Si todos los hombres tuvieran a Dios en su vida, no habría maldad. Las cosas fueran diferentes. Como dice el dicho, otro vaya nos cantara. Entonces, esto es lo que precisamente habla. Por eso dice Salomón, no seas demasiado justo, no seas demasiado sabio, porque todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, ¿verdad? Justificarse uno mismo creyendo que las acciones de otros son más malvadas que las de uno. Es decir, eso es malo. Y aquí también, por eso estos 2 versículos
le voy a decir algo. Tanto el 16 como el 17 están unidos como Proverbios 25, 16 y 17. A veces hay que entender la palabra de Dios porque no está hablando de cosas diferentes, sino que están unidos. Una es la respuesta de otra. Dice el versículo 17. No hay que pasarse de malo. La versión Reina Valera dice impío. Esta versión dice malo. No hay que pasarse de malo. Ni tampoco pasarse de necio, de tonto. ¿Verdad? Es decir, de eso está hablando. Que no hay que pasarse de malo. La versión Reina Valera dice impío. Ahora, algunas versiones dicen, quizás no de una manera abierta, pero eso es lo que está queriendo decir. Cuando dice que no hay que pasarse de malo, o no hay que pasarse de impío, es decir, que no le agreguemos iniquidad o más pecado al pecado que ya hay, al pecado que existe. Porque yo le voy a decir algo, ser pecador ya es malo, pero agregarle más pecado al pecado que ya existe, eso es malo. Eso es malo, eso es pasarse al extremo. Por eso Salomón dice aquí, no te pases de malo. Es decir, no agregues oposición. No agregues oposición a la piedad. No agregues más maldad a lo que ya hay de malo en este mundo. ¿Por qué? Dice, aquí dice, ¿por qué? Porque para que no mueras antes del tiempo. Oiga bien, para que no mueras antes del tiempo. Es decir, cuando una persona, de hecho, como le repito, ya de por sí, ser malo, ser pecador, eso ya es malo. Ahora, pero si le agregamos a los que ya somos pecadores, si le agregamos cosas malas a esta vida de pecadores, es decir, nos va a ir peor. Podemos morir antes del tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, Dios se va a enojar. Es decir, cuando nosotros le agregamos maldad a este mundo, estamos en contra de Dios. Nos oponemos a su bondad, nos oponemos a su misericordia. Eso es lo que Salomón está diciendo. Y le voy a decir algo, Jesús lo dijo. Jesús citó unas palabras que dijo, ay del mundo y de sus tropiezos. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo, no podemos evitar que no haya tropiezos, no podemos evitar que haya mal, no podemos evitar que haya todo esto en este mundo, pero hay por quien viene. Amén. Eso es lo que él dijo, y esto es lo mismo que Salomón está diciendo. No seas demasiado malo, es decir, no le agregues impiedad a todo esto que ya está, porque Dios te va a castigar, Dios te va a enojar. ¿Qué es lo que cree que pasó precisamente a la generación antidiluviana? Ya había maldad, pero hay quienes comenzaron a inventar más males. Entonces, esto provocó la ira, el enojo de Dios. Y Dios dijo, me los voy a acabar a todos. Voy a hacer horchata de ellos. Ups. Sí. Es decir, los voy a batir con agua, dijo el Señor. ¿Ya? Les voy a mandar un diluvio. Y voy a raer toda vida. Tanto de seres humanos como de animales. Es decir, ¿por qué los animales? Alguien puede decir, y los animales no tenían culpa. El problema era, hermano, que la perversión moral se había excedido ya. Es decir, que los hombres no solamente tenían relaciones hombres con hombres, mujer con mujer, hijo con hijo, sino que ya la perversión se había pasado a los animales. Es decir, había relaciones entre ser humano y animal. Por eso Dios decide raerlas. Todos los animales que se arrastran, todos los que vuelan, todos los que están sobre la tierra, todo. O sea, Dios eliminó todo para tratar de hacer algo nuevo. Ahora, ¿pero por qué? Porque había gente mala, como en nuestros tiempos. En la época antediluviana había gente mala, pero había quienes eran más malos. Es decir, habían quienes estudiaban y hacían tantas cosas para inventar cosas nuevas.
Ese es el problema. Cuando eso existe, Dios se enoja porque nosotros le estamos agregando impiedad a lo que ya Dios odia. Y ese es el problema. Le voy a llevar a Job. Yo quiero que vaya a Job, porque no solo me gusta hablar, me gusta poner ejemplos. Job capítulo 22. Ahí cerca lo tiene, antes de Salmos. Job capítulo 22. Job capítulo 22, del versículo 13, o desde el versículo 12 al 18. Este es el problema de agregarle impiedad, de agregarle más maldad a este mundo que ya está hastiado de tanta maldad. O sea, si ya existe maldad, ¿por qué agregarle más maldad a esto? Por eso es que Salomón dice esto. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, desde el versículo 12 en adelante. Dios está en lo más alto del cielo, las estrellas más altas quedan a sus pies, es decir, como estrado de sus pies. ¿Cómo puedes decir que Dios no se da cuenta que las densas nubes le impiden juzgar? Aquí Elifaz, oiga bien, está tratando de juzgar a Job. Pero vea lo que le dice. No puedes decir que Dios que Dios no ve, porque andan paseándose de un lado a otro del cielo. Oiga bien. Entonces, eso es lo que pensaban. De que como Dios anda paseándose de un lado al otro del cielo, cuando Él da la vuelta, la gente puede hacer cosas malas y Dios no se va a dar cuenta. No, hermano. Esta es la imagen que Elifaz pone juzgando a Job, diciéndole que tú piensas que Dios no se da cuenta. Tú piensas que porque Dios anda de un lado a otro del cielo, Él no se da cuenta de lo que tú haces. Y le pone un ejemplo del que yo estaba hablándole. Mire lo que dice aquí. Versículo 15 al 18. Esto habla de lo que yo le estaba diciendo. ¿Piensa seguir por el camino oscuro, es decir, el camino de la maldad que han seguido los malvados? Ellos murieron muy pronto como arrebatados por un río crecido. O sea, el ejemplo que Elifaz está poniendo es el ejemplo antediluviano. Ellos siguieron el camino del mal, el camino oscuro. Y Dios los arrebató, dice, como un río. Vea bien. O sea, lo que Elifaz está poniendo es un ejemplo, es algo que ellos conocían a través de la historia, el diluvio, que erradicó toda vida humana. Es decir, y miren lo que le dice, ellos murieron muy pronto como arrebatados por un río crecido. Miren lo que le decían a Dios, déjanos en paz. Oiga bien, déjanos en paz. ¿Qué puede hacer el Todopoderoso por nosotros? Sin embargo, Él, o sea Dios, fue quien llenó sus casas de bienes. Oiga, qué tremendo. Oiga la gente lo que le decía, es decir, déjanos en paz. Es decir, la gente le pedía, déjanos seguir con nuestra maldad, déjanos hacer todo lo que estamos haciendo. Es por eso que Dios se molestó, Dios se enojó, se disgustó, y por eso Él dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Es decir, porque Dios no lo creó para hacer maldad, Dios lo creó para la alabanza de su gloria, Dios lo creó para que Él pudiera ver al Creador y poderlo alabar, poderle darle gracias. Por eso, pero ¿qué es lo que decían? Déjanos en paz. ¿Qué puedes hacer tú por nosotros? Cuando ellos no se daban cuenta, dice que Él había llenado sus casas de bienes. No reconocían a Dios. No lo querían reconocer. Y no es porque ellos no supieran que no había Dios. A veces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellas personas, aquellas tribus, aquellos que viven en las Amazonas, que no conocen de la palabra de Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? Mire, hermano, es de ese tonto. Decir eso es lo más tonto que hay, lo más necio. Porque la palabra de Dios le dice que Dios se ha revelado a toda su humanidad a través de las cosas hechas. De manera, dice, que no tienen excusa. Amén.
Es decir, no se necesita tener una Biblia para conocer a Dios. No se necesita tener una Biblia, ir a una iglesia. Dios se deja ver a través de todo lo que ha creado. A través de los árboles, a través de los pajarillos, a través de cualquier animal, a través de cualquier persona. Es decir, Dios se da a conocer porque detrás de cada eso que yo le he mencionado hay un creador. Todos nosotros no vivimos en este mundo por una casualidad o por causa de una explosión, como muchas veces se dice. No. Atrás de eso que yo le he mencionado, atrás de cada cosa que nosotros podemos ver, hay un creador. Y esto es lógico. ¿Por qué? Si yo le enseño un celular, ¿usted va a decir que el celular se hizo solo? Detrás de ese celular hay un creador, hay una mente creativa. Hay una mente muy inteligente que creó eso. Es decir, a través de cualquier artefacto, a través de cualquier vehículo, a través de cualquier cosa, nosotros podemos ver que hay alguien que hizo eso. Entonces a Dios no solo se le conoce a través de la palabra de Dios, se le conoce a través de las cosas creadas. Por eso dice que nadie tiene excusa. Porque aunque los hombres, dice Pablo, lo dice a los romanos en el capítulo 1, que aunque los hombres, dice, conocieron a Dios, pero no quisieron darle gloria, es decir, se rebelaron. No es que no supieran. Porque yo les voy a decir algo, podemos irnos a las Amazonas donde hay gente que no sabe ni leer ni escribir, ni saben qué es eso, que están lejos y ausentes de lo que es el mundo moderno. Le pongo ese ejemplo para que usted se dé cuenta. Ahora, si yo voy a esos lugares, si les robo una gallina que tengan, imagínate. ¿Usted cree que no me van a seguir para matarme? Y si yo les pregunto, ¿por qué me quieren hacer daño? Es decir, es que lo que estás haciendo es malo. ¿Quién les ha dicho a ellos que eso es malo? Que lo que estoy haciendo es malo, que la acción que estoy tomando es mala. ¿Quién? Es decir, eso es lo que le dijeron los antediluvianos. Déjanos en paz. Eso es lo que la gente dice ahora mismo. A mí no me importa Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Está bien si no lo quiere saber, pero tampoco, yo le voy a decir algo. Tampoco crea que va para el cielo. Si usted no quiere saber, está bien. Si usted no quiere ver videos, si usted no quiere ver estudios, está bien, no los vea. Pero no le agregue impiedad. Agregar impiedad podría ser el que yo no los vea, le voy a decir a otro, no, ¿sabes qué? No veas ese loco. Porque usted se está oponiendo a Dios. Eso es lo que ellos le decían. Déjanos en paz, déjanos vivir nuestra vida, déjanos hacer lo que hacemos. Tú no puedes hacer nada por nosotros, le decían ellos. Cuando ellos, dicen, no se daban cuenta que Él es quien llenó sus casas de abundancia. Es como ahora en día. Mucha gente no reconoce a Dios. No reconoce que es Dios quien les ha dado, quien les ha dado su casa, quien les ha dado su trabajo, quien les ha dado su esposa, quien les ha dado sus hijos, quien les ha dado todo lo que tienen. No dicen, no, a mí me costó, la mujer yo la elegí, y mis hijos yo los concebí. No, es Dios. Hay gente que dice, no, si Dios no me ha dado, si yo no trabajo, no como. Pero Dios le ha dado la inteligencia. ¿Cómo es que alguien puede tener dones? ¿Cómo es que alguien puede ser creativo? Porque esas cosas Dios las ha puesto en el ser humano. Y no es el humano quien las inventa, es Él. Es el humano quien precisamente tiene que descubrir esos dones que Dios ha puesto y comenzar a desarrollarlos. Amén. Yo puedo ser hábil en una cosa, pero eso no es mío. Dios puso ese don. Lo mío es descubrir esa habilidad. Entonces todo viene de Dios. Pero vea cómo la gente antediluviana le decía. Es decir, eso es agregarle impiedad, como lo dice Salomón. Dice, no hay que pasarse de listo, o sea, de malo. Ni hay que pasarse de tonto, de necio. ¿Y sabe qué es pasarse de tonto o pasarse de necio? Decir que Dios no existe. Eso es lo más tonto.
Por eso dice, no te pases de tonto, no te pases de necio, no te pases de listo. No pienses decir que Dios no existe. Porque vas a hacer que Dios te destruya. Antes del tiempo. Y que mueras antes del tiempo. Entonces ese es el problema. Salomón nos está dando consejos prácticos. No te autojustifiques, es decir, diciendo que eres mejor que otro. No seas demasiado sabio tampoco. Es decir, porque ser demasiado sabio, demasiado astuto, eso trae consecuencias. A eso Salomón está llegando. Y por eso Salomón nos está dando estos detalles. Y Salomón dice que debemos de mantener un equilibrio, debe de haber un equilibrio en la vida humana. Fíjese que hace poco estudiaba un psicólogo, estaba viendo un video de un psicólogo, y dice un psicólogo de que todos en este mundo estamos desequilibrados. ¿Sí? Todos estamos desequilibrados. Y él habla, ¿sí? Y este psicólogo no es cristiano. Y él dice que el único hombre que mantuvo un equilibrio en todo lo que hacía, dice, era Jesús. Jesús era un hombre equilibrado. Jesús era un hombre que mantenía un equilibrio en todo su ser. Así dice. Imagínense, el único que ha vivido en este mundo. Y él dice, por eso es que en la humanidad todos, dice, tienen una milésima de locura. Estamos locos. Imagínense. Todos tenemos locuras. Y eso es cierto. Usted lo puede ver en los arrancones de enojo. Hacemos cosas que no debemos. ¿Qué es eso? Es locura, ¿no? Entonces, imagínense. Por eso Salomón de estos detalles dice que no hay que hacer esto. Hay que tener un equilibrio. Y dice el versículo 18, lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. ¿Qué cosa? Los ejemplos que los ha puesto en estos dos versículos 16 y 17, que no hay que ser demasiado en exceso. Es decir, agarrar una cosa sin soltar lo otro, es decir, los ejemplos que se están poniendo. Que no hay que ser demasiado al extremo derecho y demasiado al extremo izquierdo. Es decir, hay que agarrar una cosa y agarrar otra. Lo mismo que dijo arriba en los versículos, cuando dice, si estás viviendo en abundancia, disfruta. Y si viene un tiempo de escasez o un tiempo difícil, piénsalo, medita. No pienses que en lo bueno estuvo Dios y que en lo malo estuvo el diablo estorbándote. No pienses eso, dice. Porque tanto lo uno como lo otro, Dios lo usa para el beneficio de los que le aman. Es decir, todo viene de parte de Dios. Por eso Él dice, medita. No vayas a echar a perder las cosas. Eso es lo que Salomón nos está diciendo, que hay que meditar en algunas cosas, que hay que pensar, que hay que razonar, que hay que tomar las cosas de una manera equilibrada. Porque no podemos irnos ni al exceso, ni a un extremo ni a otro, porque todo es malo. Por eso les puse el ejemplo cuando comencé de Proverbios. Y dice aquí, el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Versículo 18. Oiga bien. Versículo 19 dice, da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes de una nación. Oiga, da más fuerza la sabiduría que 10 hombres que gobiernan una ciudad a la fuerza. Vea los ejemplos que nos está poniendo. Se recuerda de que
En el estudio anterior dijimos que había que buscar la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría De Dios. de Dios. Amén. Ok, aquí está diciendo que la sabiduría trae más fuerza. Así lo dice. Versículo 19. Se lo voy a leer en esta otra versión como dice. Dice, una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Oye, que una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio, que con 10 poderosos. Oiga, qué tremendo. Es decir, por eso la sabiduría. Por eso dice acá. Ahora, ¿y cuál es el ejemplo que podemos poner? Aquí mismo, capítulo 9 de Eclesiastés. Capítulo 9. Dios lo tenga, me dice un amén. Dice acá, amén. Capítulo 9, versículo 13, dice, también he visto en este mundo algo que me parece encerrar en una gran enseñanza. Una ciudad, oiga lo que dice. También he visto en este mundo algo que me parece encerrar una gran enseñanza. Una ciudad pequeña con pocos habitantes es atacada por un rey poderoso que levanta alrededor de ella una gran muralla de ataque. Y en la ciudad vive un hombre pobre, pero sabio, pero con su sabiduría podría salvar la ciudad y nadie se acuerda de él. Oiga bien. Pone un ejemplo. Que la sabiduría es mejor que 10 poderosos. Uno pudiera pensar, no, es mejor alguien que es poderoso y no alguien que es sabio. No, la sabiduría es mejor. Porque con la sabiduría, oiga bien, ¿qué es lo que dice Job cuando habla uno de los proverbios, el proverbio 8? Dice que con sabiduría Dios, oiga, con sabiduría Dios hizo los cielos y la tierra. Así dice. Y dice, y con su inteligencia dividió los mares. Oiga, Dios no usó poder. Aunque Él es poderoso, pero Dios no usó poder, usó sabiduría e inteligencia para crear este mundo en el que usted y yo vivimos. Mire, hermanos, si usted y yo usáramos la inteligencia para el bien, yo le aseguro que no viviéramos como vivimos. La vida fuera diferente. Si nosotros usáramos esa sabiduría para hacer lo bueno, yo le aseguro que viviríamos en un paraíso, hermano. En un paraíso. Pero la sabiduría que el hombre tiene, la usa, ¿sabe para qué? Dice el Señor que está de continuo a hacer el mal. Para lo malo. Para lo malo. Entonces, ¿sabe qué es lo que el Señor dice? Mire cómo Dios ve el hombre. Cuando habla de Nínive, le dice a Jonás, allí en esa ciudad hay 120 niños. 120,000. 120,000 niños que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Oiga cómo le llama al ser humano. La ciudad de Nínive no estaba habitada por niños, hermano. Eran hombres de guerra. Era la peor ciudad, una ciudad sanguinaria. Una ciudad, hermano, que era la más mala de aquella época. Oiga, la más mala. Ellos tenían habilidades malas para poder hacer tantas cosas y subyugar a los que cautivaban. Oiga bien. Eran tan malvados. Es decir, tenían una inteligencia, pero no lo usaban para el bien. Cuando Dios dice que no sabían diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, dice, y también ahí hay muchos, dice, animales.
Y cuando está hablando de animales, no está hablando como nosotros pensamos, de una manera literal. Está hablando de gente que no se dejaba dominar, que no había leyes que los dominaran. A veces hay expresiones en la Biblia que tenemos que saber de qué está hablando, no animales literales, sino gente que se oponía a ese reino, gente que no se dejaba gobernar por las leyes del reino. Y así estamos muchos en el reino de Dios. Hay gente que se comporta como animal, no se deja gobernar por esas leyes. Y decimos que estamos en el reino de Dios. Porque usted sabe que hay un dicho que a veces cuando algo se comporta de una manera pésima, dicen, este parece animal. Amén. Así dicen, este parece animal, cómo se comporta. O sea, a eso está hablando Dios. Que allá habían 120,000 personas, dice, los compara como niños, porque un niño no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. No sabe qué es bueno, pero sí puede hacer cosas malas. Si no vean los niños. Uno puede pensar que una criatura de esas, no, viéndolo literal, no tiene maldad. Eso es lo que uno piensa. Ahora, vea bien. De eso habla. Dice que esto dice que la sabiduría da más fuerza al sabio que a 10 gobernantes poderosos en una ciudad. Okay, da más sabiduría. Y cuando habla de sabiduría, hermano, está hablando de astuto. Está hablando de alguien que usa su mente de una manera extraordinaria. Porque esto, hermano, esto es una maravilla lo que Dios nos ha dado. Si nosotros la usáramos para el bien. Imaginen todo el mal que se hace con la mente humana. Imagínense. Hay una parte en Isaías donde dice Isaías, dice, son maestros para el mal, pero para hacer el bien no saben cómo utilizarlo. Dice. Oiga bien, somos maestros para hacer lo malo, pero para el bien, dicen, no pueden usar su inteligencia. Y eso es cierto. A veces no nos pare la mente para hacer cosas buenas, pero para lo malo, somos astutos. Por eso piensa en aquella mujer al principio de la creación que fue engañada por una serpiente, dice. Muchos lo han tomado como una serpiente natural. Yo a veces me río y a veces digo yo, Dios mío, ¿cómo no le da sabiduría a esta gente? Esa no es una serpiente literal, lo ponen así en forma gráfica, como de dibujo, para que nosotros aprendamos. Pero precisamente quien estaba engañando a Eva era esto, miren. El pensamiento. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es decir, su mente estaba cuestionando las órdenes que Adán le había dado a través de Dios. Las órdenes que Dios le había dado a Adán y que él se las había dado a su mujer, la mente lo estaba cuestionando. Como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Será esto verdad? Decimos. ¿Acaso no es esta serpiente la que nos cuestiona? Y yo le voy a decir esto. A esto se le llama monólogo, cuando uno habla con uno mismo. Es lo mismo que muchas veces hemos visto en Salomón. Y me voy a meter un poquito a esto para que vean que la Biblia es así. Satanás no es precisamente una culebra como nos han pensado, nos han pintado. Y la hemos creído. No, Satanás es la mente humana. Es decir, ella es astuta. Por eso dice el Señor que no había ningún animal más astuto que lo que Dios había creado. Este animal es astuto más que cualquier. Más que cualquier ser humano, más que cualquier animal creado. Es astuto. Esto nos cuestionamos muchas veces a Dios. ¿Será que Dios quiere que yo ande así? ¿Será que Dios quiere que viva así? Eso es lo que le pasaba a Eva. Por eso es que en algunas partes de la versión Reina Valera, Salomón dice, y me dije a mí mismo,
Y le dije a mi corazón, dice, pero cuando habla de corazón está hablando de la mente. Y le dije a mi mente. Me dije a mí mismo, dice. A veces hay algunas personas que dicen, me dije a mí mismo, es decir, a su mente. Su mente está, él está haciendo un monólogo, está cuestionando. A veces hay que entender la Biblia. Dios nos ha dado sabiduría. Fíjese que hay porciones en el Antiguo Testamento cuando dice que Saúl mandó a buscar a David cuando David se andaba escondiendo en el desierto de Engadi. Dice que él mandó a unos hombres y les dijo, vayan a buscarlo. Ustedes de esta ciudad, vayan a buscarlo y díganme exactamente dónde él se encuentra, porque David es astuto. Oiga. Y se anda metiendo de cueva en cueva. O sea, vea la imagen que nos está presentando. ¿Quiénes se meten de cueva en cueva? ¿No son las serpientes? ¿No son las culebras? Pero vea la imagen que Saúl tiene de David. Dice, Saúl es astuto y se anda escondiendo en cada cueva, es decir, como una culebra, ¿verdad? Es decir, su mente le ayudaba a poder evadir que él fuera capturado por Saúl. Y le voy a poner un ejemplo. Y lo vamos a leer ahora. O sea, de esto habla. Que la sabiduría, es decir, la astucia. En otras versiones no dice sabiduría, dice la astucia le ayuda, es más fuerte, dice, en un sabio que 10 gobernantes fuertes en una ciudad. Su astucia le ayuda a liberar esta ciudad. Y yo lo voy a llevar a un ejemplo para que lo podamos entender. Vaya a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 20, perdón. Capítulo 20. Dice para que nosotros nos demos cuenta cómo la Biblia nos enseña, pero a veces nosotros, hermanos, no sabemos ni diferenciar entre una cosa y otra. Segunda Samuel capítulo 20. Cuando ya lo digo encontrado, amén. Vamos a leer justamente la palabra de Dios. Se lo voy a leer yo un poco rápido porque es un poco larga la lectura. Y aquí vamos a sacar precisamente cosas muy importantes. Dice acá. Oiga cómo comienza. Un malvado de la tribu de Benjamín que se llamaba Seba, era hijo de Bicri, se encontraba en Gilgal. Este Seba incitó al pueblo a levantarse en armas diciendo, nosotros no tenemos parte ni con la herencia de David, el hijo de Yeseo, de Isaí, todos a las casas israelitas. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Cuando David regresó a su palacio en Jerusalén, tomó a 10 concubinas que había dejado cuidando en el palacio y las metió en una casa bajo vigilancia. Allí siguieron cuidando de ellas, pero no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Así ellas se quedaron encerradas, viviendo como viudas hasta el día de su muerte. Después el rey ordenó a Amasa, llama a los hombres de Judá y dentro de 3 días preséntate aquí con ellos. Amasa fue a reunirlos, pero tardó más del tiempo que se había señalado. Entonces dijo David a Abisai, Seba nos va a causar más daño que Absalón. Así que toma el mando de mis tropas y síguelo, no sea que encuentren algunas ciudades amuralladas y se nos escape. Los hombres de Joab con los quereteos o los filisteos, como dicen algunas, los quereteos y los quereteos de la Guardia Real y los mejores soldados salieron de Jerusalén con Abisai para perseguir a Seba. Cuando se encontraban cerca de la ciudad de la Gran Roca, una que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesto el uniforme de batalla ajustado con un cinturón y al costado una espada envainada, la cual había desenvainado con solo tirar hacia abajo.
Y mientras Joab tomaba a Amasa por la barba con la mano derecha para besarlo, le preguntó, ¿te ha ido bien, hermano? Amasa no prestó atención a la espada que Joab llevaba en la mano. De pronto, Joab hirió con ella en el vientre y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Murió sin que Joab tuviera que rematarlo. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Entonces uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasa y dijo, el que esté a favor de Joab y de David, siga a Joab. Pero Amasa seguía en medio del camino, revolcándose en su sangre, y viendo que aquel soldado, que toda la gente se detenía, hizo a Amasa a un lado del camino y lo tapó con una capa, pero pues se dio cuenta de que todos los que llegaban estaban parados junto a él. Después de apartarlos del camino, pasaron todos los que andaban con Joab en persecución de Seba. Seba pasó por todas las ciudades de Israel hasta Abel-Benet-Maacá, y todos los descendientes de Bicri se reunieron y entraron tras él en la ciudad. Cuando los hombres de Joab llegaron a Abel-Bet-Maacá, construyeron una rampa sobre la muralla exterior para atacar la ciudad, y luego todos trataron de derribar la muralla. De pronto una mujer muy sabia, oiga, en otras versiones dice astuta, dice, gritó desde la muralla de la ciudad, escúchenme, por favor, díganle de mi parte a Joab que se acerque, porque quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, ¿eres tú Joab? Yo soy, respondió él. Ella dijo, escucha las palabras de esta sierva tuya. Te escucho, contestó Joab. Entonces ella comenzó a decir, antiguamente decían, quien quiere saber algo, pregunte a Abel. Porque cuando quiera preguntar algo, pregúntenme. Así que se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, junto a las más importantes. Sin saber, tú estás tratando de destruirla. Sin embargo, tú estás tratando de destruirla. ¿Por qué quieres destruir lo que pertenece al Señor? Joab le contestó, eso ni pensarlo. No es mi intención destruirlo y dejarle en ruina. No se trata de eso, sino que un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, se ha levantado en armas contra David. Entréguenmelo a él solo y yo me retiraré de la ciudad. Te echaremos su cabeza desde el muro, respondió la mujer a Joab. Enseguida fue ella a convencer con su astucia, oiga, a toda la gente de la ciudad, y le cortaron la cabeza a Seba y la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada y se alejaron de la ciudad, cada cual a su casa, mientras Joab regresaba a Jerusalén para hablar con el rey David. Pero ¿qué hizo esta mujer? Mire bien, versículo 22, dice que enseguida se fue ella a convencer con su astucia a toda la gente de la ciudad. Oigan, si una mente astuta puede convencer a toda la gente de una ciudad, que no pudo haberle pasado a Eva, que solamente era una persona. No fue una serpiente, hermano. Se estaba convenciendo a ella misma. Es decir, se estaba convenciendo ella misma de que lo que su mente le estaba diciendo era contrario a la voluntad de Dios, y ella lo creyó. Por eso comió del fruto. Por eso no hay que pensar uno como piensan muchos pastores ahora. Ay, no, que la serpiente aquí, que tenía patas, que tenía alas. No, pues. Llévensela, decía un pastor que yo tenía de Jalisco. Llévensela. Es decir, no saber interpretar la Biblia nos lleva precisamente a contradecir la palabra de Dios. Y eso es un problema, hermano. Sí. ¿Cómo puede ser que una sola mujer con su astucia, no dice la Biblia qué le dijo, pero me imagino que era buena? Sí. Pues si ella no hubiera convencido, toda la ciudad hubiera perecido, ¿no? Exacto. Fíjese que por eso dice ahí que la sabiduría le da más fuerza a un sabio que 10 gobernantes poderosos en una ciudad. Oiga bien. Si ella no hubiera actuado con esa astucia, hubiera convencido a toda la ciudad, todos hubieran perecido.
Ujú. Pero ella usó su astucia, es decir, la sabiduría, y libró a toda la ciudad. Por eso es que cuando alguien diga, es que ese es bien sabio, no, es astuto. Ujú. Ujú. Por eso. Y yo le voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerda la mamá de aquellos dos hermanos? ¿Se recuerda cuando ya el hijo de Abraham ya estaba viejo, que tuvo dos hijos? Esaú y Jacob. Una historia muy conocida. ¿Se recuerda cuando dice que ya se había oscurecido la vista precisamente del padre de estos dos jóvenes, Esaú y Jacob? Dice que ya no miraba. Y dice que le dijo a su hijo Esaú, mi hijo, ya voy a morir, ya me queda poco tiempo. Ve a cazar y me preparas el guiso de lo que a mí me gusta. Entonces dice que ahí estaba su madre, escuchando la conversación. Rebeca, ahí estaba. Y dice de que, como cuando ella estuvo embarazada de sus dos hijos, dice que su estómago se revolvía y estaba queriendo morir, si no sabía por qué estaba pasando eso, pero dice que fue a consultar con Jehová, es decir, buscó a Dios en oración. ¿Y cuál fue la respuesta cuando ella buscó a Dios en oración? Dice que Dios le dijo, hay dos naciones en tu vientre, hay dos hijos que se van a convertir en naciones. Y dice, el mayor le dijo, el menor va a servir al mayor, el mayor le va a servir al menor, perdón. Entonces, dice que ella se dio cuenta de que precisamente el primero no iba a ser no iba a ser el primogénito, sino el segundo. Es decir, Dios invirtió esa cosa. Entonces dice de que cuando pasó eso y ellos estaban naciendo, dice que la partera, dice que vio que un niño sacó el puño. Y dice que rápido donde sacó el puño le puso un trapito rojo y dijo, este va a ser el primero. Como ya sabían que iban a hacer dos. Pero dice que en ese momento que le pone el trapito, ¡pum!, la mano para adentro otra vez. Y el que iba saliendo era otro. Entonces dice que como ella sabía lo que Dios le había dicho por revelación, de que el mayor le iba a servir al menor, cuando oyó que su padre le estaba dando la primogenitura al mayor, dice que le dijo a su hijo Jacob, oye, ve a traer un cabrito, le vamos a preparar el guiso a tu padre y tú vas a ir donde él para que te bendiga y te dé la primogenitura. Jacob le dijo, no mamá, si él me reconoce, le dice, me va a maldecir y esa maldición no me la voy a quitar de encima. Él le dijo a su madre, no, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Y dice que ella astutamente aconsejó a su hijo, oiga, astutamente. Y resultó porque no lo descubrió. Hay muchas porciones donde la Biblia nos habla de la astucia, pero no dice que es una culebra, no dice que es una serpiente, es la mente humana. No hay ningún animal que sea más inteligente que esto mismo. Ninguno. Ese dicho que a veces se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sabe a qué se está refiriendo? Las experiencias que uno ha visto. Que las experiencias, hermano, tienen un efecto poderoso. Entonces aquí encontramos precisamente lo que una mujer hizo. Pero me llama la atención porque aquí quiero sacar algunas cosas que son importantes para nosotros. Dice, oiga bien, solo le voy a sacar algunas para que vea cómo la Biblia a veces nos pone, no sabemos quién era este hombre.
precisamente Seba. Pero se ve que tenía influencia. Ujú. Dice que él dijo, nosotros no tenemos ni parte de herencia con David, el hijo de Isaí, todos a sus casas israelitas. Y dice que dividió el reino. Oiga, lo dividió. O sea, eso habla de una mente. Porque cuando dice israelitas, se está hablando precisamente a las 10 tribus. Vea por qué le digo esto. Mire lo que dice aquí más abajo. Versículo 2. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba. Oiga, Ujú. dice, hijo de Bicri. Pero los de Judá, oiga, los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén se mantuvieron fieles a su rey. Oiga, ¿cómo es que este Seba pudo influenciar a 10 tribus? Ujú. Oiga, igual que la mujer. Ujú. Ujú. O sea, tenía una mente extraordinaria. Tenía una mente extraordinaria. Una mente de influencia poderosa que podía influenciar masas. Mucha gente. Y dice que todos le hicieron caso y se fueron detrás de él, dice Seba. Mas, sin embargo, los de Judá, oiga, los de Judá se mantuvieron fieles del Jordán hasta Jerusalén. Se mantuvieron fieles al rey David. ¿Y qué podemos sacar acá? Podemos sacar algo muy hermoso. ¿Qué cosa? Que no importa cuántos se deserten de las filas cristianas. Ujú. Que no importa cuánto se esté dividiendo La iglesia. el reino de Dios. No importa cuándo. Nosotros nos debemos de mantener fieles Amén. a nuestro David. Quiere irse, váyase. Quiere dividir el reino, hágalo. Pero nosotros, esto nos da la oportunidad de ser fieles a nuestro Señor. No importa que el mundo los critique, no importa que digan que eso debe de hacernos a nosotros mantener más fidelidad a nuestro Señor. Amén. Oiga bien. ¿Y qué es lo que David hizo? Dice que puso a Amasa como general. ¿Quién era Amasa? Amasa era el que había sido general de Absalón. Oiga, qué error de David. Absalón se había sublevado contra su padre y después que Absalón muere, Amasa es puesto como general. Por eso es que Joab lo mata. Porque Joab y Abisai eran hermanos, hijos de Serbia. Serbia era una hermana de David. Oiga bien. Entonces, como Joab era bastante imperactivo y él quería ser general, cuando David puso a Amasa como general, es como que le hayan echado un balde de agua fría a Joab. Y él se sintió desplazado. Por eso es que cuando Amasa, oiga bien, cuando a Amasa le dicen que vaya y reúna a toda la gente para seguir a Seba, dice que le da 3 días. Pero se tarda más del tiempo. Como se tarda más del tiempo, dice que ponen a Abisai, hermano de Joab. Ahí lo pone como general. Otro error de David. Y dice que Abisai comienza a seguir a Seba y se juntan allá en tal lugar y comienza a dar los detalles. Y dice que en ese lugar Joab se acerca y se encuentra con Amasa. Entonces, ¿por qué lo mata Joab? Porque precisamente Joab quería ser general del ejército de David. Entonces, cuando lo pone, fíjese qué tremendo. Porque en esta Biblia dice de que habían, oigan, dice que Abisai dice, oiga, los hombres de Joab con los guerreros, con los quereteos y los peleteos de la Guardia Real y los mejores soldados salieron de Jerusalén con Abisai para seguir a Seba. Versículo 7. Pero mire cómo dice. Cuando dice que los hombres de Joab con los quereteos y los peleteos de la Guardia Real, ¿sabe qué dice otra versión?
Dice los filisteos. O sea que David tenía filisteos a su mando. Ujú. Y le voy a poner un ejemplo. Uno dirá, ¿por qué es contradictorio? ¿Y por qué le digo esto? Porque estos filisteos es como ahora. Eran mercenarios. Ujú. Si les pagaban, no importa si iban a pelear con su misma gente. Son mercenarios, es como ahora. Ujú. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que en esos grupos radicales ahí en Oriente no hay gente de aquí de América? Sí hay. Ujú. Estos eran mercenarios y se habían pasado al lado de David por el dinero. Y dice que mató precisamente a Amasa. Oiga bien. Y esto, hermano, que se muestra aquí. Aquí dice algo otra cosa. Dice, Amasa no prestó, versículo 10, no prestó atención a la espada que Joab ya había armado. De pronto Joab le hirió. ¿A dónde dice? En la quinta costilla, dice. Sí, Así dice. Así dice la versión Reina Valera. en la quinta costilla. Uh-huh. Ahora, en esta versión dice en el vientre y salieron todas sus vísceras. O sea, porque se creía que la quinta costilla era lo mismo que el vientre, pero no. Es la quinta costilla que le dio. No fue en el estómago, es la quinta costilla. ¿Y qué es lo que hay en la quinta costilla? Es la sede del hígado. Ujú. Es donde se dan los golpes mortales. Como dicen, golpe al hígado. Golpe al hígado. O sea, por eso le hirió en la quinta costilla. Algunas versiones tienen vientre. Es casi como queriendo decir que le sacó todas las vísceras. Pero oiga bien, vean lo tremendo de esta mujer. Cuando se vieron rodeados, que Joab había sitiado la ciudad y dice que hicieron rampas para destruir las murallas, dice que la mujer les dijo, yo quiero hablar con Joab. Yo quiero hablar con él. Entonces dice, ¿tú eres Joab? Sí, yo soy. ¿Por qué quieres destruir la ciudad? Le dice. ¿Por qué quieres hacer los daños? ¿Qué no te das cuenta que esta ciudad es la ciudad del Señor, de Dios? Es decir, ¿por qué dice esa ella? Porque en esa ciudad había algo muy importante. En esa ciudad, ¿por qué era importante? Porque cualquier problema, cualquier conflicto que había entre las tribus, ahí había gente que les podía ayudar a resolver los problemas. Es decir, gente sabia, Ujú. astuta. Y esta mujer vivía ahí. Y él le dice, no, yo tengo nada contra la ciudad, que Dios me guarde. Lo único que yo quiero, le dijo, es que en esa ciudad se ha escondido un hombre que se llama Seba, hijo de Bicri, y él se ha opuesto. Él se opuso al reinado de mi señor el rey. Le dice, solo entrégame la vida de ese hombre y nos vamos. Y quedan libres. Entonces dice la mujer, ¿y si te tiro la cabeza de él por la muralla? Pues se acaba el problema. Y dice que se va y convence a toda la ciudad. Es decir, cuando habla de toda la ciudad, no está hablando de toditos los súbditos, está hablando de los que gobernaban la ciudad. Está hablando de los consejeros, oiga, De los más inteligentes. de la gente más sabia. Es como que yo le dijera, el gobierno aquí de los Estados Unidos, presidente ¿y quiénes otros? Y sus ayudantes. Cámara de Representantes. Una sola mujer convenció a estos que gobernaban esa ciudad y les dijo, ¿saben qué? Si no entregamos a este hombre, todos vamos a morir. ¿Qué les dijo que había hecho este hombre? Porque siempre se había refugiado con toda su familia ahí. Oigan, se había refugiado con toda su familia, creyendo que iba a escapar de la ira del rey por haberse sublevado. Y aquí hay una enseñanza importante. ¿Sabe por qué? Porque este hombre se sentía seguro en la muralla creyendo que iba a escapar de aquel enojo del rey por haberse sublevado. Y eso es lo mismo que le va a pasar a muchos, creyendo que se van a escapar del juicio de Dios. Cuando están en contra de las reglas de Dios, nadie se va a escapar, por muy seguro que se crea que está. Nadie se va a escapar.
Aunque se vayan a las Y no importa estrellas, lo que haga. a otros planetas. ¿Sí? Nadie. Porque todo aquel que actúa en contra de la voluntad de Dios, Dios va a tomar justicia. Ujú. Y esta mujer dice que convenció a toda la ciudad. Ujú. Y les repito, eso toda la ciudad no está hablando de todos los súbditos, sino de los gobernantes, como dice Salomón. Que la sabiduría más poderosa de un sabio es esa. Ujú. El poder de un sabio es su sabiduría, es decir, su astucia. Ujú. Más que 10 gobernantes poderosos. Se está hablando de un gobierno con un senado. Ujú. Fíjate bien. Una mujer. Ujú. Una mujer. Es que, hermanos, si las mujeres tienen una mente, tienen un poder, ¿sí? Por eso fíjese que hay un proverbio. Y lo voy a llevar a ese proverbio. Hay un proverbio y lo voy a agregar aquí, que no lo había agregado, pero lo voy a agregar para que usted se dé cuenta de la importancia que hay. Proverbios capítulo 31. Para que usted vea la importancia, cómo las mujeres tienen un gran poder en la mente. Proverbios 31. Ujú. Mire lo que dice. Proverbios 31, versículo 1 en adelante dice, dichos del rey de Muel de Masa, con los cuales su madre le dio instrucciones. Versículo 2. Mire lo que dice. Hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Pero oiga cómo dice. Fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres, pues por ella los reyes se pierden. Oiga, Ujú. oiga lo que dice. Y la mamá le está aconsejando a Lemuel. ¿Quién es Lemuel? Ujú. Es un rey. Ahí dice que es un rey. Pero ¿sabe quién es ese rey? Es Salomón. ¿Sabe quién es la mujer que está aconsejando? Es Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo y que David la conquistó. Ahora, ¿sabe por qué le dice? No pierdas tus fuerzas con las mujeres, porque las mujeres han hecho caer a muchos reyes. ¿Sabe por qué le dice eso? ¿Quién fue que hizo caer a David? Ella misma. ¿No fue Betsabé? Ujú. Eso quiere decir que todas aquellas ocasiones cuando uno ve en 1 Samuel de que precisamente David la veía bañándose, no era coincidencia, ella lo hacía a propósito. Ujú. Ujú. Ella no era inocente como muchas veces se puede pensar que David era el malo, no, ella fue la que incitó a David. Ella era bien astuta, por eso ella le aconseja a David, a su hijo Salomón, porque ella tenía experiencia en eso. Vea bien. Es que hermano, si es que Ujú. la mente es tremenda. Con la mente podemos hacer caer imperios, como dice la palabra del Señor. Ujú. Si nosotros usáramos la mente para lo bueno, otra cosa fuera. Versículo 20, Eclesiastés 7:20, dice, sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Oiga, oiga lo que dice, sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Oiga, otras personas dicen justo, Ujú.
No hay justo sobre la tierra Ujú. que haga el bien y que no peque. Es decir, no importa si yo enseño, no importa que sea pastor, no importa que sea maestro, no importa que sea profeta. En la vida real, hermano, ¿cuántos pastores han caído? Le voy a poner uno como ejemplo. Han caído muchos, pero le voy a poner uno con una gran influencia. Jimmy Swaggart. ¿Quién cree que lo hizo caer? Una mujer. Una mujer. Su ministerio se vino abajo. ¿Quién cree que hizo caer a un pastor que fue mi pastor en El Salvador de una iglesia, pero la mejor que hay? ¿Quién cree que fue? No voy a decir nombre. ¿Quién cree que fue? Una mujer. Es decir, las mujeres han sido causa de que muchos reyes caigan, y no solo reyes, sino predicadores, Y presidentes también. presidentes que han caído por causa de mujeres. En este país tenemos ejemplos de eso. Ahora, hombres que están en una posición, Sí. hermano. Ahora, ¿qué no puede pasar con uno? Por eso dice, no hay hombre justo sobre la tierra que no haga bien y no Que pegue. haga Cuando bien. que haga bien y no pegue. Cuando está diciendo, no hay hombre justo, está diciendo, no hay infaliblemente un hombre moral, que no esté expuesto al pecado. Todos estamos expuestos. El problema es que muchos pastores cuando predican dicen, ustedes pueden caer. Y él, chulada preciosa, no. Es infaliblemente moral. ¿Saben por qué pastores no quieren trabajar en casinos? Porque ahí está su caída. Aquí hay muchos pastores, hermano, que han dejado el pastorado. Pero no porque, porque al estar en los casinos, caen como zapotes podridos. Yo conocí un pastor hace muchos años atrás, acá, que él me contó, él nos sentaba nosotros en un local y él dijo, hermano, yo no trabajo en los casinos porque las mujeres, dice, me hacen caer. Así abiertamente, fue sincero. O sea, se expone al pecado cualquiera. Y por eso muchos lo dejan. Pero el que lo dejen no quiere decir que en la calle van a andar con los ojos cerrados y que la mujer va a andar ahí, ¿verdad? Ayudándoles, llevándolos de la mano con un bordón. No. Es decir, estamos expuestos al pecado en cualquier lugar. Porque si yo abandono el casino, o sea, ya no voy a salir de mi casa. Solamente que me fuera para otro planeta, donde solo yo viviera. Solo tomado de la mano de Dios. Aún tomados de la mano de Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? No. Desde el primero hasta el último. Ya le fallaron todos. Todos le hemos fallado. Nadie puede decir, y el que diga que no, vamos a recoger un montón de piedras y lo vamos a madurar a pedradas. Sí, porque se creen infaliblemente morales, ¿no? Hay pastores que dicen, no, es que yo, o sea, se la pican de pecho ancho, como que, no, 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 no. Es decir, todos estamos expuestos. Todos podemos caer. Si cayó David, Siendo rey. siendo rey. Y yo no creo que nosotros seamos mejor que David. No. Puede pasar. No somos infaliblemente morales. O sea, como le digo, el psicólogo dijo que teníamos desequilibrio en esta vida. Salomón con tanta sabiduría. ¿Por qué cree? Mire,
Algo que acaba de decir mi esposa. Salomón con la sabiduría que tenía. ¿Quiénes lo hicieron caer? La mujer. Y hombre, y la Biblia lo expresa, no hay hombre más sabio, dice, sobre la tierra que Salomón. Aún hasta Jesús lo puso como ejemplo. Entonces, si ellos con esa sabiduría que nosotros no le llegamos ni a las pestañas, cayeron, ¿qué no puede pasar con nosotros? ¿Saben por qué muchas veces Dios expone todo eso de las caídas de los hombres con mujeres? ¿Saben por qué Dios lo expone? Para que nadie ponga la mirada en el hombre. Amén. Para que nosotros pongamos la mirada, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso. Porque nosotros, como dice la Biblia, a Dios no se le olvida que somos polvo. A nosotros sí se nos olvida, pero a Dios no. A nosotros se nos olvida que podemos fallar, que podemos pecar, que no somos infalibles, que no somos moralmente morales como nosotros pensamos. No. Dios expone todas estas cosas porque precisamente para decirnos a nosotros, mira, todos fallan. El único que no te va a fallar es aquel de arriba. Ese es el único. Porque eso es lo que Dios hace. Y aquí lo dice. Es decir, y le voy a decir algo. Porque pecar contra Dios no es solamente con mujeres. Porque si no es de una cosa, es de otra. Si no es de una manera, es de otra. Pero siempre el hombre le falla a Dios. Y eso habla de que no somos infalibles. Por eso Pablo dice en Romanos, dice, no hay justo ni aún Ni uno. siquiera uno. Y cuando dice no hay justo ni aún uno, se está echando en cuenta. Porque Pablo era uno de los que cuando hablaba algo se tomaba en cuenta, no es como ahora, ¿verdad? Ahora muchos ministros no se toman en cuenta y dicen, es que esto va para ustedes, y para él no. Pablo No decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. No. Pablo dice, yo no era digno de que Dios me escogiera, yo no soy digno de estar aquí, dice. Si yo estoy aquí por la misericordia de Dios, por eso soy lo que soy. Dice, porque yo fui el primero de los pecadores. Así dice Pablo. Fíjese cómo se considera. Así es de que usted, ministro, pastor, no importa lo que usted sea, si usted es bocón, tenga cuidado. Sí, a mucha gente no le gusta cómo yo hablo, pero es la realidad, hermano. Es que nosotros no somos la gran crema innata como nosotros pensamos. Dios no nos ha escogido porque somos lo mejor, ¿no? Dios escogió lo peor, dice Pablo. Lo peor, no lo mejor. Sí. Como muchos que se echan crema, ¿verdad? No, hermano, yo no me considero. No, yo soy un simple hermano. Yo soy un simple colaborador en esta obra. Eso soy yo. Pero es que yo digo, la gloria nunca a mí, es a él sea toda gloria. Amén. Por eso Pablo decía, a él sea la gloria, imperio, majestad, todo. Porque es él quien lo merece. Y dice acá, versículo 21, con los dos versículos que vamos a finalizar. No hagas caso de lo que te dicen, de todo lo que te dicen. Así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Oiga. Y esta palabra, no hagas caso, es no te fatigues, no te enojes, no te disgustes, no te desesperes. Eso es lo que está diciendo. Que no hagamos caso de todo lo que dice para no oír cuando hablen mal de nosotros. Oiga. Y esto es algo hermoso, hermano. ¿Sabes por qué?
Porque precisamente es algo que pasa con nosotros. Cuando habla alguien mal de nosotros, ¿qué hacemos? Enojarnos, disgustarnos. Ah, ese es mi enemigo, dice uno ya. Ya no le voy a hablar porque habló mal. Y ahí dice, no hagas caso de todo lo que digan para que no escuches lo malo que hablan de ti. No hagas caso. Es decir, no te enojes, no te impacientes, no te desesperes, no te fatigues. Porque yo le voy a decir algo. Hay gente que habla, oiga, hay gente que habla mal de uno. Sí. Y a veces sin motivo ni razón. Y a veces son ciertas algunas cosas, pero no todo es cierto. Hay cosas ciertas, pero no todas. Porque siempre le van aumentando. Porque hay cosas que se hablan sin motivo, sin razón y a veces solo por hacer daño. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuando, en Números, cuando dice de que Aarón y María dice que criticaron a Moisés, es decir, a su hermano? Oiga bien. ¿Y cuál fue la crítica de ella? ¿Qué era lo malo que estaban hablando de Moisés? Solo porque Moisés se había casado con una morenita, con una mujer cusita. Oigan. María comenzó a criticarlo. Y en esa colada se llevó a Aarón, su hermano. Pero por esa crítica, Dios la castigó. A veces yo digo, Dios tiene misericordia con nosotros, hermanos, porque si Dios actuara como que actuaba antes, aunque no solo por eso, debemos de tener esa precaución. El hecho que Dios no actúe como actuaba antes no quiere decir que nos da licencia para hacerlo. Hermano, ¿cuánto no hemos criticado? Porque eso es lo que dice en el versículo 22. Lo voy a dar al final. Miren lo que dice. Aunque tú también, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Vea esos dos versículos cómo están unidos. Salomón une dos versículos para decirles una gran verdad. Dice, no le pongas cuidado a todo lo que diga, para que no escuche cuando tu siervo habla mal de ti. Dice, porque aunque tú también lo sabes, que tú también has hablado mal de otros. Si nosotros hemos hablado mal de otros, ¿por qué enojarnos cuando hablan mal de nosotros? Es decir, lo importante no es lo que la gente diga. Sea verdad o sea mentira, lo importante no es eso. Lo importante es lo que Dios piense de nosotros. Dios piense de nosotros. Eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Salomón está diciendo? Es decir, si hablan mal de ti, déjale las cosas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Miriam critica a Moisés, dice que dice ahí, Miriam comenzó a criticar a Moisés, dice, y Jehová oyó. Y Jehová oyó. Cuando usted critica, cuando yo critico, cuando hacemos declaraciones injustas, Dios oye. Y Dios va a actuar. Porque dice que a María, por hablar mal de Moisés, le salió lepra. ¿Sabe cómo se le conocía antiguamente a esa enfermedad en hebreo? Es decir, a la crítica. ¿Sabe cómo se le conocía a la crítica? Como la sonará. Es decir, la lengua mala, la lengua que critica, la lengua que juzga, la lengua injusta. Imagínense si ahora Dios hiciera eso, ¿cuántos leprosos no hubieran?
Porque Salomón dice, no hagas caso de todo lo que dice. O sea, algunas de esas cosas puedan tener razón. Y si tienen razón, démosle gracias a Dios porque hay alguien que nos está diciendo lo que nosotros no podemos ver en nosotros. Amén. Porque yo no puedo ver mis errores, sino que a través de otro espejo, es decir, de otra persona, que me diga lo malo que estoy haciendo. Si nunca me dice lo malo, no voy a mejorar. Por eso no debemos de enojarnos, debemos de alegrarnos y darle gracias a Dios. Cuando hablen mal de usted, dígale muchísimas gracias, 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 te agradezco. Y invítelo a comer. ¿Sí? Aquel se va a quedar extrañado, ¿no? ¿Por qué? Me dice, bueno, si yo estoy hablando mal, ¿cómo es que me das la gracia y me invitas a comer? No, pues porque me estás haciendo un bien. ¿Y cuál es el bien? Que me estás ayudando a mejorar. Porque yo no puedo ver mis errores, pero tú sí los puedes ver. Tú eres el espejo donde yo puedo ver mis errores, porque tú me los dices, igual que la palabra de Dios. Es decir, debemos de, en lugar de enojarnos, alegrarnos. Bueno, voy a mejorar en eso. Voy a tratar de cambiar. Yo dije que debemos darle gracias a Dios. Amén. Porque yo creo que Salomón es alguien que verdaderamente ha experimentado tantas cosas que quiere compartir con nosotros. Porque eso que dice, no le hagas caso a todo lo que dice para que no escuches lo que tu siervo habla de ti. O sea, Salomón lo está diciendo en segunda persona. Recuerden que Salomón tenía muchos siervos. Muchos siervos y siervas para sostener ese reino. Ahora, ¿usted cree que nunca hablaron más de Salomón? Hermano, y le voy a decir algo, y con esto voy a finalizar. Mire, por muy bueno que nosotros seamos, siempre van a hablar más de nosotros. Siempre. Es decir, como dice un dicho trillado, que no somos moneda de oro para caerle bien a todos. Eso es cierto. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Mire, voy a finalizar con esto. ¿Se recuerda cuando dijo Jesús? Habló de él y de su primo Juan, el Bautista, y de él. Dijo, vino Juan. ¿Y qué decía la gente? Este es creído, decía. Este ni se junta con la gente. Este es austero. Y decía la gente. Este se la pica de creído, decía la gente. No le gusta juntarse con nadie. Allá vive él solo, aislado. Y dice, y vino del Hijo del Hombre, hablando de él. ¿Y qué decía? Este comelón, borracho, se junta con pecadores. O sea, vea bien. Criticando a dos grandes hombres que no hicieron cosas malas. Fíjese bien. Si a ellos los criticaron, y les digo, con esto finalizo, dijo Jesús, si con el árbol verde era él, si con el árbol verde hicieron muchas cosas, ¿qué no harán con sus ramas? Que somos nosotros. ¿Qué no harán con nosotros? Si a él lo despreciaron, lo desprestigiaron, dijeron barbaridades, hicieron tantas injusticias con él, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿Y Jesús qué dijo? Nunca se quejó. Amén. Nunca. Al contrario, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando mataron a Esteban, dijo él, no les tomes cuenta de este pecado. Simple y sencillamente, dejar las cosas a Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Vamos a dejar hasta aquí la prédica, la enseñanza. Y lo invitamos al próximo estudio para que esté con nosotros, para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre del Señor. Amén.